Y después de Dios, nadie como María. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo los trata la vida? Espero que muy bien. Bueno, después de haber vivido este hermoso rosario, quiero invitarlos a que esta noche meditemos un poquito sobre la vida de Santa Margarita María de la Coque, aquella mujer cuya fiesta celebramos hoy 16 de octubre. En ocasiones tenemos como la idea de que los santos son como esas personas así iluminadas, como apartes del mundo, o sea, como tan imposibles de alcanzar. Y en realidad vamos a ver esta noche de que esa mujer era pues como tú y como yo, con defectos, con dificultades el día a día. Entonces, lo único que la diferencia de ellos de nosotros es que un día se enamoró del Señor, entendió un día de que haciendo la voluntad del Padre sería plenamente feliz. Entonces, sin más preámbulo, hablemos un poquito de ella. Santa Margarita María de la Coque, ella nació en una familia que era, digamos que acomodada económicamente hablando. Cuando tenía 4 años, ella sintió un fervoroso deseo de entregarle su pureza y su castidad al Señor. Imagínense, pues, quiero hacer énfasis en esto porque es lo que tenemos que hacer, por ejemplo, nosotros como cristianos, es dar ejemplo. A ella, imagínense, desde que estaba de 4 añitos, se enamoró del Señor. Ella más adelante revela de que ella ni siquiera estaba consciente de lo que significaba la pureza y la castidad. Y con ser así fue el deseo que tuvo en su corazón y hizo un voto desde que estaba chiquitica. Cuando cumplió los 8 años, ella falleció su padre, entonces sus familiares la llevaron a un colegio de las Clarisas. Estando allí, como había sido educada con virtudes, una familia virtuosa, que ¿cómo se dice? Sus bases la fundamentaron mucho en el catolicismo, en la fe cristiana y todo eso. Entonces ella vivía de una manera de que todo su entorno se empapaba de su amor por el Señor. Fue tanto así que, por ejemplo, en esta época no dejaban a los niños tan pequeñitos a esta edad hacer la primera comunión, pero entonces vieron el fervor en ella que a los 9 años se le concedió esta gracia, pudo comulgar y recibir al Señor. Sin embargo, las dificultades de la vida, como nunca faltan, cuando ella estaba como de 11 añitos, más o menos, 2 años después de recibir su primera comunión, ella se enfermó tuvo una enfermedad reumática que la obligó a estar en cama hasta los 15 años. Entonces le tocó regresar a su casa después de todo esto. El enemigo siempre haciendo de las suyas. Sin embargo, esto se presta para dar gloria a Dios, para que a pesar de todas las dificultades puedan brillar las virtudes que hay en nosotros. Después de que murió el papá, las cosas en la casa, digamos que eran un poquito complicadas porque estaba la mamá y los hermanitos de ella. Entonces el problema fue que fueron a vivir con ellos unos parientes del papá y unas tías de él, unas hermanas del papá. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que los parientes de Santa Margarita querían como tomar el dominio de la casa. Entonces, lo que es la opinión de la mamá y de Santa Margarita no tenía valor ahí. Ellas estaban como bajo el yugo, la sujeción de estas personas. Entonces, digamos que las cosas sí se complicaron bastante porque todo, por ejemplo, como tenían el poder de todo en la casa, ella le tocaba estar, por ejemplo, necesitaban algo, todo lo tenían bajo llave. Si, por ejemplo, ella se había, desde muy chiquitico, olvidé decirlo, tenía el fervor y la devoción hacia la Santísima Virgen María y además también tenía el amor hacia Jesús Eucaristía, que esto es muy bonito y es algo que debemos imitar de ella. Entonces, por ejemplo, cuando ella quería ir a la Eucaristía, a ella le ponían problema, porque es que para salir y para cualquier otro tipo de cosa le tocaba pedirle permiso a las tías, entonces ellas a veces como de canzonas le prohibían, imagínense ella con harto deseo de recibir a Jesús y no la dejaban, esto era un tremendo sacrificio para ella. Cuando ella estuvo tan mal ¿cómo es? Del reumatismo que ella tuvo, ella le pidió a la Santísima Virgen María de que si le devolvía la salud, ella iba a ser una hija de ella. Se iba a convertir en una hija de la Santísima Virgen María. Entonces, imagínese el fervor que ella tenía, que apenas terminó la oración, quedó totalmente curada. Entonces, pues obviamente quedó como con un compromiso con la Santísima Virgen María. Más adelante de esto, la mamá empezó a sufrir una enfermedad
no recuerdo el nombre, era como una enfermedad cutánea que le daba como en la cabeza, eran como unas úlceras, unas gangrenas, eran de tipo dermatológico, no recuerdo exactamente el nombre. La cuestión era que eran muy peligrosas porque pues se le podía regar la infección y pues todo lo que conlleva con eso. Entonces ella sufrió mucho con eso porque es que las tías eran muy despreocupadas, a pesar de que estaban vida en juego la vida de la mamá, ellas como que no le importaba tanto eso. Entonces a ella le tocaba cuidar mucho eso y de cierta manera el Señor se valía de esto. Ella nunca renegaba, a pesar de que le tocaba cuidar mucho a la mamá. Eso, digamos, era algo, por decirlo de alguna manera, repugnante para ella. Entonces eso le ayudaba a ella a ir purificando, a ver a Dios en su madre con esa necesidad. Entonces, digamos que las cosas siempre se le fueron dificultosas para esta santa. Ella, a pesar de eso, no renegaba, sino que decía, Señor, si usted lo permitió, bendito seas, esto me va a ayudar para mí y gracias por haberlo permitido. Con el tiempo, la mamá le pedía mucho a Santa Margarita de que se casara, porque era como la única manera de que ellos pudieran como sobrepasar esta situación de con los tíos y todo eso, porque estaban, o sea, siempre estaban como a lo que ellas quisieran hacer con ellas. Entonces, para ella fue muy difícil todo eso, porque es que ella desde chiquitica había consagrado su virginidad, su pureza, su castidad, entonces estaba viendo que se estaba poniendo en riesgo esto que le había prometido al Señor. Ella quería ser enteramente de él y entonces esta situación la puso como en aprietos. Entonces ella como que no sabía ni qué hacer porque estaba como entre la espada y la pared. Entonces le pidió, le oraba mucho al Señor por esta situación. Hasta que poco a poco, pues compadeciéndose de su madre, fue cediendo ante eso. A ella, pues a la edad que tenía, era jovencita, no le faltaban pretendientes. Entonces fue cediendo ante esta situación y fue como organizándose para agradarle al mundo. De cierta manera se iba alejando y como el amor que le tenía al Señor, como para agradarle al mundo, conseguir pretendientes y un buen esposo. Entonces digamos que se volvió un poco más vanidosa, un poco como para las cosas mundanas, tampoco llegar como a un extremo malo, pero de cierta manera desagrada al Señor. En una ocasión se le apareció Jesús tal y como estuvo en la flagelación. Entonces le preguntó a ella de que, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo estaba haciendo sufrir? Que lo mirara él como estaba, todo lo que había hecho para conseguir su amor y así se lo quería negar. Entonces, esta visión le conmovió mucho el corazón porque hizo crecer en ella el fervor de ser de nuevo religiosa. Desde muy chiquitica ella tenía ese deseo de ser enteramente del Señor. Entonces ella dijo, bueno, voy a ser enteramente tuya, pero ¿para dónde quieres que me vaya? Entonces, en una ocasión estaba creo que fue en una parroquia, una iglesia, no recuerdo, en la que vio una imagen de San Francisco de Sales. Y ella, en este santo, en esta imagen, ella vio una mirada como paternal y amorosa. Y ella sintió que en el corazón, él le dijo, quiero que tú seas mi hija. Entonces, un día, bueno, cuando ella le confesó esto a sus familiares, la mandaron donde unos tíos de ella que tenían una hija que hacía parte de la orden de las Ursulinas. Entonces, pero ella como no sentía que estaba llamada ya sino a San Francisco, a ser hija de San Francisco de Sales, entonces se fue para un convento que precisamente tenía el nombre de la Santísima Virgen María, el convento de la Visitación. Entonces, pues ella oró mucho esto y siempre pidiéndole a la Santísima Virgen María para hacer la voluntad de Dios. En una ocasión, cuando ella fue al convento, ella apenas llegó allá, ella sintió que en el corazón el Señor le dijo, aquí es donde yo te quiero. Entonces, pues ella inició su vida de noviciada y toda esa cuestión de la que conlleva la vida religiosa. Y entonces, pues en el momento que llegó allá, todas las compañeras, las hermanas con las que vivía allá, empezaron a notar que ella era muy virtuosa y contagiaba a todos con ese amor y ese fervor. Bueno, en una ocasión, bueno, algo pequeñito, porque los santos, como les digo, eran personas como usted y como yo. Por ejemplo, la familia de ellos le tenían fastidio al queso. Era tanto que un hermano le había dicho a las hermanitas de que no le hicieran nunca, no la obligaran nunca a comer queso porque, pues, eso para ellos era tremendo. Y con ser así, ella se mortificaba con amor al Señor y lo comía y se lo ofrecía. Algo muy relevante de esta santa
es que el Señor en una ocasión se le apareció. Ella estaba ante el Santísimo Sacramento y le dijo: mi divino corazón está tan apasionado de amar a los hombres, en particular hacia ti, que no pudiendo contener en él las llamas de su ardiente caridad, es necesario que derrame valiéndome de ti y manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te doy. Ella cuenta que en una ocasión cuando el Señor se le apareció, le mostró su sagrado corazón. Entonces ella dijo que el Señor en ese momento le pidió el corazón y ella le suplicaba que lo tomara y se lo diera. Entonces ella veía que el corazón del Señor era como un sol gigantesco, el corazón de ella era como un puntico negro más chiquitico que un átomo. Entonces él estaba pidiendo que se lo diera y cuando ella se lo entregó, decía que, acá, un segundito, desde el cual él me hizo ver como un pequeño átomo que se consumía en el horno encendido del suyo. Él tomó su pequeño corazón y lo puso en el de él, entonces el corazón de ella se le incendió. Bueno, para no alargarme mucho, cuando terminó esta visión, ella cayó y bueno, las hermanas la recogieron. Ella tenía muchas visiones, entonces esto era algo cuestionado en el convento, porque pues siempre como por prudencia y todo eso. Entonces la superiora, viendo todo esto, era como escéptica al respecto. Entonces, cuando ella le contó todo eso, ella como que no le quiso creer y la pasó por humillaciones. Entonces, el corazón de ella quedó tan incendiada que empezó con una enfermedad que era una fiebre altísima muy continua. Entonces, la madre superiora estaba asustada, tenía como miedo por lo que le pasaba y le dijo: órele a Dios para que la cure y entonces vamos a darnos cuenta de que esto es verdad. Sin embargo, todas estas todas estas revelaciones fueron como cuestionadas siempre porque la iglesia siempre tiene que ser prudente. Entonces la Madre Superiora fue a averiguar con unos teólogos sobre doctrina de que no fuera contra la fe de la iglesia y todo esto. Entonces, para que pudiese ser publicado y que se pudiera llevar a cabo ¿cómo se dice? El dogma del Sagrado Corazón de Jesús. Sin embargo, esta santa, a pesar de toda su vida, ¿cómo se dice? A pesar de todas estas tribulaciones que pasaba, ella todo lo ofrecía con amor al Señor. Entonces el Señor en una ocasión le dio sus tres armas para poder vencer en la vida espiritual. ¿Cuáles eran estas tres armas? La conciencia, una conciencia delicada y un profundo odio y dolor ante la más pequeña falta. La segunda arma era la santa obediencia y la tercera arma era la Santa Cruz. Y quisiera hacer énfasis un momentico en lo que es la obediencia, que es algo que a veces pasamos como a la ligera. Y al Señor le agrada tanto la obediencia, de hecho en la palabra del Señor dice que la desobediencia es peor que la brujería. En una ocasión, por ejemplo, San Antonio de Padua, han escuchado de él, de que él cargaba al niño Jesús porque él tenía visiones en las que Jesús se le aparecía en forma de niño y él estaba con él. Y el superior llamó a San Antonio de Padua y con ser que San Antonio estaba hablando con el mismo Dios, él dejó a Jesús y se fue a hablar con el superior a ver qué era lo que necesitaba. Y cuando volvió, el Señor le dijo: San Antonio, eso es lo que me gusta de usted, porque usted es muy obediente. Si usted no hubiera ido, yo no me lo hubiera vuelto a aparecer. Entonces, son como cositas pequeñas que con amor le agradan mucho al Señor. Y también lo que es la Santa Cruz, el Señor mismo lo dijo: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. El camino del cristiano es el sufrimiento, pero cuando uno sufre con amor, es muy meritorio. Las almas se están perdiendo porque no hay quien oren por ellas. Entonces, todos esos pequeños sacrificios que hagamos con amor son muy bien recibidos por el Señor. El Señor no mira, el Señor no mira lo que haces, sino el amor con que lo haces. Y es la invitación que te hago hoy, que todo lo que hagamos lo hagamos por amor a Dios, por amor al prójimo, que en las necesidades de los demás veamos al mismísimo Dios. Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios en el necesitado, en el prójimo, en el que nos rodea. Y esta es la invitación, la santidad. Los santos serán las personas más felices, aunque el mundo te diga que es todo lo contrario. Y es la invitación de hoy, hermanos, que nos enamoremos del Señor y que su voluntad es lo que nos hará plenamente feliz. Y ya, sin alargarme mucho más, que la gracia del Señor esté con ustedes, Dios los bendiga. ¿Y quién como Dios? Nadie como Dios.
Bueno, ¿quién como Dios? Es una alegría para mí estar con ustedes y compartir con ustedes. Hemos orado un Santo Rosario meditado. Junto con la Virgen María hemos meditado en los misterios del Señor, en la vida de Jesús. Hemos escuchado la historia de una santa de nuestra iglesia, Santa Margarita, y todo esto de alguna manera nos tiene que disponer para el encuentro con la palabra del Señor. La Virgen María nos lleva a Jesús. Primero, por medio del rosario, dispone nuestro corazón para luego tener un encuentro con el Señor. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Por eso los invito a que nos dispongamos para escuchar la palabra de Dios. Los invito para que dispongamos ese corazón. El Señor nos habla en todo momento que leemos o escuchamos su palabra. Son las palabras de Dios. Pues entonces dispongamos nuestro corazón para escuchar al mismo Dios. Si tuvieras en este momento a Jesús enfrente y Él te fuera a decir algo, ¿cómo sería tu disposición? ¿Te quedarías acostado? ¿Estarías comiendo? ¿Estarías tomando algo? ¿Estarías viendo televisión o chateando? Esa es la pregunta que nos podemos hacer en esta noche. ¿Qué disposición pondría yo si tuviera a Jesús enfrente y Él me fuera a hablar? Pues en este momento el Señor nos quiere hablar por medio de la palabra y esa palabra transforma nuestro corazón en la medida en que nosotros dispongamos no solamente el corazón, sino el alma, el cuerpo y el espíritu. Vamos a pedir el Espíritu Santo, vamos a pedir su intercesión en esta noche. Por medio de Él, Él fue el que inspiró las palabras de los evangelistas, en especial hoy que vamos a leer a San Mateo, de escribir esas palabras, de escribir este evangelio. Es el mismo Espíritu Santo el que entra en nuestro corazón para ayudarnos a entender esas mismas palabras que Él escribió por medio de San Mateo. Por eso vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a poner nuestras manos en posición de recibir y vamos primero a desear con nuestro corazón la presencia del Espíritu Santo en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra vida. Que sea el Espíritu Santo en este momento entrando a cada uno de nuestros hogares para disponer nuestro corazón y que todo el espacio donde nos encontramos se inunde de la presencia del Espíritu Santo. Que si el Señor quiere obrar conversión, sanación o liberación por medio de este santo evangelio, que le abramos nuestro corazón para que así sea. Vamos a abrir nuestras manos y vamos a decir, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven por medio de tu amada esposa. Ven por medio de su corazón. Ven por medio de la llena de gracia. Ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu de Dios. Y llénanos
Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Gracias te damos, Santo Espíritu de Dios, por llenar nuestra vida con amor, con el amor que eres tú. Si el Espíritu Santo no estuviera presente en nuestras vidas, nosotros no existiríamos, ni la creación existiría, ni nada existiría si no fuera por el Espíritu Santo, ni la palabra que vamos a leer, que puede transformar nuestra vida, estaría escrita si no fuera por ti, Santo Espíritu de Dios. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 21. Entonces los fariseos se fueron y celebraron consejo sobre la forma de sorprenderlo en alguna palabra. Y le envían sus discípulos junto con los herodianos a decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te importa por nadie porque no miras la condición de las personas. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su malicia, dijo: Hipócritas, ¿por qué me tientan? Muéstrenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario y les dice: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dicen: del César. Entonces les dice: pues lo del César, devuélvanselo al César, y lo de Dios a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, el Evangelio, vamos a hacer una lección con este Evangelio. Ya la leímos, ahora vamos a hacer una meditación que es una recopilación de la información que hay dentro de este texto para luego llevar el texto a nuestra vida, ¿sí? Para luego contemplar ese texto en nuestra vida, qué quiere el Señor con estas palabras de nosotros, qué nos está pidiendo el Señor. Entonces vamos a retomar este texto, no es largo, pero tiene muchas cositas importantes. Empecemos. Los fariseos fueron a hacer una reunión para planear cómo hacer caer a Jesús. O sea, que Jesús dijera algo que fuera en contra del César, que eso les ayudaría para poder acusarlo y llevarlo a que lo condenaran o a que lo metieran preso. No sé eh, la intención de en ese momento de los fariseos. ¿Los fariseos quiénes eran? Los fariseos eran judíos, o sea, de la misma, por decirlo así, religión de Jesús, eran judíos que eran muy estrictos en el cumplimiento de la ley, pero no en un cumplimiento exterior. Y todo lo que Jesús hacía, como Jesús, el evangelio de Jesús, aunque él cumplía la ley, era más enfocado en el amor porque esa ley estaba muy exteriorizada, pues entonces lo que Jesús predicaba a ellos les molestaba, porque a ellos les costaba amar. Entonces querían hacer caer a Jesús. Estos fariseos enviaron unos mensajeros, unos discípulos, dice acá, a Jesús para hacerlo caer. ¿Y qué les pregunta estos hombres que le preguntan a Jesús? Maestro, mire cómo le hablan, no de cualquier manera, le hablan como si fueran los más buenos, mire, y como que lo ensalzan al principio. Le dicen: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza, y que no te importa por nadie porque no miras la condición de las personas. Primero lo ensalzaron, entonces ahí ¿qué hizo Jesús? Él vio la hipocresía de estos hombres. Ya había una hipocresía, una falsedad ahí. Entonces estaba esperando Jesús qué era lo que le iban a preguntar. Dinos pues, ¿qué te parece
¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Es lícito pagar los impuestos o no? El César era como un emperador que no tenía nada que ver con el pueblo judío. Los romanos pertenecía al pueblo romano que tenían de alguna manera sometido al pueblo judío, y el pueblo judío tenía que pagarle impuestos al pueblo romano porque ellos eran los que administraban las ciudades y tenían toda como el orden y la administración de esos lugares. Entonces, vienen y le preguntan a esos hombres, hay algo muy importante, que ellos iban acompañados de, de otros hombres que eran muy cercanos a todos estos romanos, a la administración. Entonces, como para ver qué dice enfrente de estos y a ver si cae de una vez. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué nos responde Jesús? Muéstrenme una moneda. ¿Quién está en la moneda? Un denario le pasaron y le dijeron, ahí está el César. Entonces, ¿qué dice Jesús? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Este evangelio nos tiene que llevar a reflexionar en nosotros mismos. Vamos a adentrarnos en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón por medio de unas preguntas que vamos a hacer, que nos vamos a responder interiormente y vamos a reflexionar? ¿Para qué? Para que el mismo evangelio y el mismo Espíritu Santo que ya pedimos y que lo tenemos con nosotros nos lleve a renunciar si tenemos que renunciar a algo. Nos lleve a desapegarnos más si tenemos que desapegarnos de algo. Porque aquí hay algo clave. Jesús dice primero, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, el orden para poder entregarle lo que es de Dios a Dios es primero despojarnos de todo lo que no es de Dios. Esto tiene que quedar muy claro. Vamos a ver. Primero, debo despojarme de todo lo que no es de Dios, o sea, al César lo que es del César, que lo entrego, para luego entregarle a Dios lo que es de Dios, a Dios lo que es de Dios. Y ese despojarme de todo lo que no es de Dios, se llama desapego, desapego. Y ese es el mensaje principal que el Señor nos quiere regalar en esta noche. Vamos a analizar nuestra vida y vamos a mirar qué tan apegados estamos nosotros a las cosas del mundo. Y no solamente, aunque vamos a enfocarlo un poquito por el dinero, que es el tema del evangelio, pero también podemos meditar no solamente en el dinero, sino en los momentos, en las personas y en todo lo que está en el mundo, ¿sí? Porque todo eso, incluso las personas, la familia, nos puede generar un apego desordenado que nos puede alejar de Dios. Entonces, eso es clave. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. La primera pregunta que podemos hacernos es la siguiente. ¿Hay en mi corazón algo que me lleva a dudar si pagar los impuestos es lícito o no? A ver, si yo ya dudo, si yo ya dudo de que pagar un tributo, un impuesto o lo que es justo a un trabajador o al Estado pueda ser ilícito siendo legal dentro del tema jurídico, si yo ya dudo que eso pueda ser ilícito, entonces ya mi corazón está tambaleando y ahí puedo identificar un primer apego, aunque leve. Me explico. Nosotros debemos ser obedientes a unas normas, debemos ser obedientes a unas leyes, que la ley está estipulada para ordenarlo todo, ¿sí? Y el objetivo de la ley es la justicia, ¿cierto? Si a mí, si yo estoy regido bajo una norma, una ley puede ser tributaria, ¿sí? O puede ser laboral. Y si yo
negocio con esa ley, tratando de justificar el no pagar lo que debo, transmitiéndole la culpa, una posible culpa al Estado o a la ley porque es injusta, entonces yo ya estoy negociando con el dinero. Yo ya estoy negociando con ese apego que tengo. Porque es que, a ver, si yo estoy regido bajo la ley, si yo soy consciente de que la ley es hecha para generar orden y justicia, pues entonces yo tengo que ser obediente a esa ley, en este caso tributaria. Yo tengo que ser obediente y debo buscar la manera de vivir este evangelio, ¿sí? Para yo poder darle a Dios lo que es de Dios, primero debo cumplir con mis obligaciones. Y ese es el primer paso que nos pide el Señor esta noche, cumplir con las obligaciones. Ahora, vamos a lo siguiente. Muchas veces uno entra como en encrucijadas con este tema de impuestos y de pagar eh, todo el tributo o de pagar en el momento por las personas que tienen empleados, cuando se enfrentan a, a tener que pagar toda la legalidad que, que, que debe ser pagada a un empleado, pues entonces ahí es donde empiezan a hacer cuentas, ¿cierto? Y entonces hay que empezar a hacer cuentas. Por ejemplo, los empresarios, los que tienen negocios, se sientan a hacer cuentas. Bueno, ¿soy capaz o no de pagar los impuestos, de pagar esto o de pagar lo otro? ¿Sí? Aquí hay algo muy importante que debemos analizar. Lo primero que debemos tener en cuenta es el prójimo. El más importante es el prójimo. Y nuestro prójimo, el prójimo más cercano es mi familia, ¿sí? Mi familia. Cuando yo me enfrento a este compromiso tributario, las primeras personas que yo debo pensar es en mi familia, luego en mis empleados y luego en mis obligaciones tributarias. Entonces, en ese orden de ideas, yo debo tener una recta intención de pagar todo lo que pueda, siempre y cuando yo asegure una estabilidad a mi familia y a mis empleados. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, moralmente, ese sería el orden. Y en ese orden, yo busco, con todas las posibilidades que tenga, de ser legal en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Primero teniendo como prioridad a mi familia, a mis empleados y luego mis obligaciones. ¿Cómo así? ¿Cómo así? En Colombia es complicado el tema tributario, ¿cierto? Pero si yo veo que el pagar impuestos me va a llevar a la quiebra, ojo, o que el pagar todos los impuestos me va a llevar a la quiebra, pues entonces yo puedo esperar un tiempo y eso todo bajo la oración, porque la idea siempre es la legalidad, que es lo que nos pide Jesús acá, que no nos apeguemos al dinero, sino que busquemos la manera siempre de pagarle al César lo que es del César. Entonces, esperar un tiempo mientras yo me organizo y empezar a cumplir con mis obligaciones. Pongámoslo de la siguiente manera. Ustedes pueden decir, bueno, está incumpliendo, está faltando al Estado y no está siendo totalmente legal. Bueno, sí, pero ¿por qué? Les hago una pregunta. Un soldado, un soldado que pertenece a un ejército de un país y por defender a la patria va a la guerra y por defender a la patria tiene que matar soldados del ejército enemigo, ese soldado está cayendo en pecado mortal. Si lo hace por defender a la patria, no lo está haciendo, no está cayendo en pecado mortal. Es más, ese soldado puede, después de terminar la batalla, comulgar tranquilamente, porque es que la intención de ese soldado es recta, es pura, y es por el bien común.
y es algo natural de la guerra. Entonces, asimismo, si la intención de tu alma, de tu corazón, es recta, si tú estás de alguna manera esperando un tiempo para poder terminar de legalizarte con el fin de sostener tu familia o de cumplirle a tus trabajadores en el pago, pues entonces está bien, pero siempre con la recta intención. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muchas veces nosotros decimos, qué bueno hacer obras de caridad. Y me ha pasado a mí que me he puesto a pensar, uy, tan bueno hacer esto con tal persona o hacer esto o una fundación, no sé qué, uno se pone a soñar mucho, ¿cierto? Y entonces, por misericordia de Dios, yo tengo un negocio y tengo empleados. Y entonces yo me ponía a pensar, ¿yo dónde estoy pensando? ¿Dónde estoy poniendo mi mente? Estoy poniendo en la mente en la caridad por allá, en los que todavía no son mi prójimo, ¿y mi prójimo qué? O sea, ¿de qué me vale a mí tener una fundación que ayude a gente necesitada si de pronto mis empleados están siendo vulnerados? Si de pronto no le estoy pagando lo que debo pagarle a mis empleados. ¿Acaso no son ellos con los que primero debo hacer la caridad de ser justo primero, que no es una caridad todavía, pero a partir de ahí empieza? ¿Acaso no son ellos los que primero deben recibir de Dios por medio de nosotros? ¿No son nuestro prójimo, nuestra familia? Entonces, uno a veces se pone a pensar muy volado, pero uno tiene que asentar cabeza y empezar por lo que tiene al lado. Bueno, caridad, ¿cómo está mi gente? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo están mis abuelos, mis papás, mis tíos? ¿Cierto? Y luego, pues entonces pienso en el otro, el de más allá, y pienso en el compromiso que tengo tributario y pienso con todos los aspectos de mi vida. En nuestra vida, sea como misioneros o como laicos comprometidos, podemos en cualquier momento recibir esta pregunta. Nos pueden preguntar, bueno, eh, ¿usted le paga al César lo que es del César? ¿Usted le paga al César lo que es del César? Y nos podemos hacer esta pregunta hoy. Nosotros estamos cumpliendo con lo que el Señor nos está pidiendo en el Evangelio. Le estamos pagando al César lo que es del César. Le estamos dando al otro lo que le pertenece. Estamos siendo obedientes a la ley y no solamente en la parte tributaria. Tú y yo estamos siendo obedientes a las normas de tránsito. ¿Cumplimos las normas de tránsito o sobornamos a los policías? ¿Cumplimos las normas en los espacios públicos o nos colamos en las filas o tratamos de buscar la comodidad o de pasar por encima de las normas? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cumplimos las normas en nuestro trabajo o por medio de rosca logramos cosas que no deberíamos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy. Y no solamente es en el ámbito tributario, es en todos los aspectos sociales de nuestra vida. Porque ese César y ese tributo al César es todo lo que está en la tierra, es todo lo que está en el mundo, ¿sí? Es todo lo material, lo físico, lo que vemos. Y lo de Dios es lo espiritual. Entonces, primero debemos cumplir lo natural para poder ir a lo sobrenatural. Primero debemos cumplir lo que vemos, lo que nos corresponde como ciudadanos, para luego cumplirle a Dios y entregarnos a Dios. No tenemos la autoridad moral para predicar a un Jesús que nos pide pagarle al César lo que es del César, pero no lo hacemos. Entonces, esa es la invitación que nos quiere hacer el Señor hoy, de una manera muy rotunda, pero siempre desde el amor, porque el Señor nos ama mucho. Si el Señor nos exhorta a algo, es porque nos ama. Y si el Señor nos pide cosas que parecen muy difíciles, porque cuando uno se enfrenta a estas cosas parecen muy difíciles, pues ¿dónde está nuestra confianza en Él? Si nosotros empezamos a renunciar a ese apego al dinero y a poner a Jesús por encima de todo, Él va respondiendo. Si nosotros empezamos a ser fieles
en lo poco, Él nos dará más. Si nosotros empezamos a responder y a cumplir nuestras obligaciones en el ámbito social, el Señor nos ayudará. Es que no estamos solos. Es que los impuestos son muy altos, es que esto es muy costoso, es que esto es lo otro. Pues entonces empiece caminando. Empecemos dando pasitos de niño, que la Virgen María y el Señor nos van ayudando, nos van mostrando, venga, del primer paso. Bueno, párese un momentico, se cayó. Bueno, levántese. Pero ¿dónde está nuestro corazón? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Eso nos debe llevar a vivir verdaderamente el Evangelio. Y para vivir verdaderamente el Evangelio, tenemos que vivir toda esta exigencia. Y eso es un martirio para nosotros. Tenemos que morir a nuestro deseo, tal vez, de conseguir, a nuestro deseo de más comodidad, porque el ser legal implica desacomodarnos. El ser legal tal vez implique el que ya no tengas el ahorro para irte a pasear a los Estados Unidos. El ser legal tal vez implique que ya no tengas el ahorro para cambiar de carro el próximo año y el que tienes lo compraste este año. El ser legal tal vez implique limitarse en los gustos, pero es que precisamente eso es lo que cuida el Señor de nosotros. Esos gustos, esas excentricidades que nos alejan de Dios. El Señor con este Evangelio está cuidando nuestro corazón de que no se pierda con el Dios dinero, sino que se concentre en Él, en Jesús. El dinero y la propiedad son necesarias, es necesario que sea privado, ¿sí? La propiedad es necesario que sea privada y el dinero también. Pero, ojo, el destino de esos bienes, de esa propiedad, de ese dinero, tiene que estar al servicio de la gente, tiene que estar por el bien común. Eso es doctrina social de la iglesia. La iglesia no está de acuerdo ni con el comunismo, pero tampoco está de acuerdo con un capitalismo salvaje que pretende abarcarlo todo y quedarse con todo. La iglesia defiende una propiedad privada, pero que en la consecución de ese dinero de los privados, ellos se enfoquen en servir a la sociedad. Y ese impuesto que nosotros estamos dejando de pagar, ese impuesto, así pensemos lo que pensemos de los políticos, no nos corresponde a nosotros juzgar eso. Ese impuesto está para el servicio de la sociedad. El impuesto que estamos dejando de pagar porque creemos que es injusto, porque creemos que es ilegal, etcétera, ese impuesto es el que podría ir para la, no sé, para la salud y en este momento podría estar mejor si todos los que pueden o podemos pagar legalmente los impuestos lo hicieran. Entonces, si nosotros pensamos como el común, si nosotros pensamos como el avaro, que quiere abarcarlo todo y que cada vez que consigue más quiere evadir más los impuestos, porque eso es lo que pasa cuando uno tiene la avaricia en el corazón, a medida que uno consigue más, quiere dar menos. Si nosotros actuamos como el común, no tenemos derecho a reclamar nada. Que es que el Estado roba, que es que los políticos, que es que mire la salud como está, que es que mire que aquí no apoyan el deporte ni la cultura, pero si es que no nos miramos, yo estoy siendo legal, yo estoy siendo coherente con lo que estoy pidiendo. De igual manera, reclamamos por la corrupción de los políticos y vamos en nuestro vehículo, nos van a hacer un comparendo y queremos corrompir al policía. Entonces, ¿con qué autoridad moral nosotros exigimos que se acabe la corrupción si nosotros la empezamos desde casa, desde el corazón? ¿Qué tanta corrupción hay en nuestro corazón? ¿Hacia dónde está dirigido nuestro amor, nuestro corazón? ¿Está en las cosas materiales o en Dios? Y mire que esa corrupción es un apego desordenado al dinero.
Yo le ofrezco al policía que no me haga el comparendo, le doy 50.000 pesos porque no quiero perder 300.000 que vale el comparendo. Entonces, es más fácil dar 50.000 que 300.000. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está en el dinero. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? Yo no pago tal vez los impuestos que puedo pagar porque tengo el corazón puesto en el dinero. Entonces el Señor nos pide hoy, venga, desapego, renuncia de lo material para poderse entregar a mí. Es que si usted todavía tiene su corazón puesto en otro lado, usted no puede servir a dos dioses, a Dios y al dinero. Entonces el primer paso es pedirle a la Virgen María que nos ayude, ¿cierto? Porque es que nosotros solos difícilmente somos capaces. En oración vamos a pedirle al Señor que nos ayude a renunciar al amor al dinero. En oración vamos a pedir a la Santísima Virgen María en esta noche que nos ayude a renunciar a ese apego desordenado que nos aleja de Dios, que nos impide como misioneros o como laicos a vivir verdaderamente el Evangelio, que nos pone entre la espada y la pared ante una situación, ante una pregunta o ante un testimonio. Nos cuesta dar testimonio de lo que no vivimos. Pues imposible, ¿cierto? Imposible. Entonces, si nuestro corazón está limpio de apegos, si nuestro corazón está libre de apegos, pues así sea una sola palabra que demos de parte del Señor, convierte muchas almas, porque está dando lo que verdaderamente está viviendo. Dice San Francisco de Asís, predica el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario, usa palabras. El Evangelio se predica con el ejemplo y el Evangelio nos exige. El Evangelio nos exige radicalidad, nos exige renunciar a muchas cosas y es el ejemplo el que verdaderamente convierte almas. No muchas palabras, sino mucho ejemplo. Vamos a cerrar nuestros ojos en este momento y vamos a darle gracias al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la Biblia, porque has querido dejar esas palabras escritas para que nosotros podamos nutrirnos, saciarnos de ellas. Como dice un texto en el Antiguo Testamento, se comía la ley. La Biblia es para devorarla. La Biblia es para comérnosla. El alimento, cuando nosotros consumimos alimento, el alimento se hace parte de nosotros. Y esa es la esencia de, de ingerir y de consumir la palabra de Dios. Porque esa palabra que escuchamos, porque esa palabra que acabamos de recibir es para que se haga parte de nosotros, es para que dé frutos como el Evangelio. La semilla se siembra, se riega y en unos da frutos y en otros no. Pues si en mi corazón la palabra de Dios no está dando frutos, es porque está árido, porque está lleno de piedras que son los apegos, y en especial hoy, en esta noche que estamos hablando del apego al dinero, esa roca gigante que tal vez tengamos en nuestro corazón no deja que la semilla de la palabra de Dios germine, crezca y dé fruto. Por eso en este momento vamos a renunciar al apego al dinero. Y no con esto les quiero decir que entreguen todo y se queden sin nada y se vayan. No, no. Con esto les quiere decir el Señor que todo nace del corazón y es la intención que hay en mi corazón. El pecado empieza por el corazón. ¿Qué hay en mi corazón? Porque el Señor me puede regalar posesiones, pero si mi corazón está firme en Él, esas posesiones no me afectan. Pero si mi corazón está en ellas, me están haciendo daño y me están llevando al infierno. Si tu brazo derecho te hace pecar, córtatelo y tíralo. Si el dinero te está haciendo alejarte de Dios, toma decisiones radicales
En este momento te pedimos, Señor, pedimos Santísima Virgen María, tu intercesión, pedimos a los santos ángeles de nuestra guarda que nos ayuden en este momento a renunciar. Señor Jesús, te damos gracias por esta noche. Te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro corazón. En especial todos los que son consagrados, debemos entender que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que todo lo que tenemos no es nuestro, es de Dios, es de la Virgen María. Eso es vivir la consagración, renunciar a nosotros mismos y entregarnos a ella. Y los invito a todos los que están viendo este grupo de oración para que renuncien a ustedes mismos, para que renuncien al apego desordenado al dinero en este momento, Señor, y digan conmigo: renuncio en el nombre de Jesús a todo apego desordenado al tener, a las riquezas, al dinero, que me estén llevando a alejarme de ti, Señor. Renuncio en el nombre de Jesús a mi infidelidad contigo. Renuncio en el nombre de Jesús a toda falta de coherencia de mi vida cristiana, a ese apego que me está llevando a ser injusto con mis empleados, a ese apego que me está llevando a ser injusto con la sociedad, a ese apego que me está llevando a ser injusto con mi familia. Y que tú, Señor, tomes la dirección de mi vida, incluso de mi vida económica. Que tú, Señor, tomes la dirección de mis bienes, para que con ellos yo te sirva, así como quiero servirte con mi vida, mi corazón, mi cuerpo y mi alma. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como San José. Dios les pague a todos los que nos han acompañado en esta noche, en este grupo de oración. De verdad que el Señor se contenta cuando un alma le busca a Él, y más cuando es por medio de Nuestra Señora, la Virgen María. Dios los bendiga, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Nos vemos cuando el Señor quiera y siempre estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Que tengan una santa noche.